¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? Vamos a ver. Ya sé que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar. Tus preguntas lejos nos pueden llevar. ¡Muy bien! ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? Si hay barreras que saltar. ¿Qué es amor? ¿La amistad? ¿Mis dudas terminarán? ¿Qué es el miedo que nos hace reír? Que no quiero mojarme si me encanta irme a bañar. Que así, WhatsApp, ¿por qué es igual que allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? Compartir. Hola, Hugo. Hola, Lili. Hola, Félix. ¿Qué significa compartir? Bueno, vos podés compartir algo. ¿Como una pelota? O podés compartir tu tiempo. Sí, puedo compartir mi tiempo con mis amigos. Y después conectás el cosito al lado del plasma y al cuchuflito de la pantalla de inicio y ¡listo! O podés compartir una idea. Ah, ahora entiendo, chicos. ¡Hurra! ¡Hurra! Sí. O podés compartir un lugar. ¿Tengo que compartir todo? Bueno, hay algunas cosas que no querés compartir. No. Quizás no quieres compartir tu juguete favorito. A veces compartimos las cosas con los demás, pero ellos nunca comparten nada. Sí, algunos hacen eso. Tal vez no debería volver a compartir nunca nada más. ¿Importaría si nunca más comparto? Supongo que podés intentarlo. ¡Ey! ¡Paren a ese mono! ¡Esa es mi pelota! ¡Pará! ¡Esa es mi agua! No voy a compartir, ni siquiera con mis amigos. ¡Qué mono malo! ¡Esa es mi sombrilla! No voy a compartir nada con nadie nunca más. Nunca, jamás. Incluso si alguien necesita mucho de algo que yo tengo, siempre tendré que decir que no. Creo que es bueno compartir algunas veces. Pero si alguien fue muy malo y luego necesita mucho de algo de lo que yo tengo, ¿igual debería compartir con él? ¿Y vos qué pensás?